Buen día, mi nombre es Jorge Leonardo Chavarro, soy estudiante de la Universidad Iberoamericana en Ingeniería Industrial. Hoy me gustaría darles a conocer nuestro trabajo de investigación de operaciones que se realizó con mi compañera Marilith del Pilar Pinchao. La actividad consiste en el método simples. Entonces, lo primero es ¿qué es el método simples? El método simples es un procedimiento matemático para resolver problemas de programación lineal. ¿Para qué sirve? El método simple sirve para maximizar o minimizar una función con ganancias o costos sujetos a ciertas restricciones. ¿Qué son las restricciones? Las restricciones son condiciones que los valores de variables deben cumplir, ya sean recursos, tiempo o espacio. En este ejemplo, que podemos ver que tenemos una variable en donde tenemos que x1 más x2 más 2x3 es menor o igual a 2. ¿Esto qué significa? Significa que la suma de estas variables no pueden exceder o ser mayores a 2. Y por último lo que tenemos es la función objetivo. ¿Qué es la función objetivo? Es una expresión matemática que representa el objetivo del problema, ya sea minimizar o maximizar una cantidad. Lo que tenemos que hacer ahora es preparar y armar la tabla inicial para poder aplicar el método simples. Entonces, para aplicar este método simples tenemos que tener en cuenta unos puntos importantes. El primero es revisar las restricciones. Entonces, lo que hacemos es revisar las restricciones para determinar si ellas tienen ya sea el signo menor o mayor o igual. Y dependiendo de esto se agrega una variable de holgura, ya que se necesita transformar apropiadamente las restricciones. Entonces, ¿cómo agregamos o por qué agregamos la variable de holgura? Entonces, esta variable de holgura se aplica ya si las restricciones determinamos que tienen el mayor igual o menor igual, lo que hacemos es de esta forma aplicar ya sea sumando o restando la variable de holgura. En este ejemplo, como podemos ver, tenemos una restricción en donde dice que x1 más x2 más 2x3 es menor o igual a 2. Entonces lo que hacemos aquí es convertir esta variable donde ponemos x1 más x2 más 2x3 más s1, que sería la variable de holgura, que sería igual a 2. Entonces lo que hacemos es ya cambiar el menor o igual por un igual, y de esta manera ya podemos poner la restricción dentro de una tabla y aplicar el método simple. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Determinar la cantidad y total de las variables que van a aplicarse dentro de esta tabla. Esto incluye todas las variables. ¿Qué quiere decir? Que en la tabla tenemos que ajustar las columnas o las filas dependiendo de las variables. Entonces, esto pues lo que hacemos ya es determinar si tenemos x1, x2, x3 y las variables holgura, en este caso sería s1, s2 y s3, que son las que se han agregado, y asimismo determinamos las columnas que vamos a arreglar o vamos a construir en la tabla. Entonces ya construir la tabla inicial. Entonces para eso lo que hacemos es determinar la fila z, que es la función objetivo, y agregamos pues las variables como tal. Por ejemplo, en este caso tenemos un problema en donde nos pide maximizar z de 120x1 más 100x2, y tenemos las restricciones que son 2x1 más 2x2 menor o igual a 8 y 5x1 más 3x2 menor o igual a 15. Entonces aquí lo que hacemos es determinar la función objetivo. Entonces, ¿qué nos dice esta función objetivo? Que tenemos que maximizar, encontrar el menú más grande de la función de 120x1 más 100x2. Entonces aquí lo que tenemos es, o lo que queremos lograr es encontrar el valor óptimo de x1 y de x2 que maximicen z cumpliendo las restricciones dadas. Entonces lo primero que hacemos es determinar o ubicar las restricciones, y como vemos que esta restricción es menor o igual, entonces podemos aplicar el método simple agregando las variables de holgura. Entonces aquí lo que hacemos es agregar la variable de holgura S1 y S2 porque tenemos dos restricciones, convirtiéndolas a igual. Entonces en este caso sería 2x1 más 2x2 más S1, que es igual a 8, y se hace exactamente lo mismo pero agregando la holgura S2 a la segunda restricción. Y lo que hacemos ya es pasar las variables de la función en negativo. Por ejemplo, en la tabla, como podemos observar anteriormente, la función era
120x1 y 100x2. Entonces lo que hacemos es, para poderlo pasar a la tabla, lo que hacemos es convertir 120 en menos 120 y 100 en menos 100, y de ahí pues ya tenemos en cuenta aquí las variables. Entonces en este caso, en la fila superior tenemos x1, x2, las variables de holgura que son s1 y s2, y el resultado. Y en la columna z colocamos las variables de holgura y empezamos de esta manera ya a aplicar el método simple. Entonces, para este método tenemos en cuenta primero determinar la variable de entrada. Entonces, para determinar la variable de entrada, lo que hacemos es buscar el coeficiente más negativo en la fila z, siendo esta la columna que indica cuál va a ser la variable de entrada. Entonces, como podemos ver aquí en la fila z, el coeficiente más negativo es menos 120. De ahí lo que hacemos es determinar la variable de salida. Entonces, para determinar esta variable de salida, dividimos el resultado por la columna de x1, y de ahí el número menor pero que sea positivo es el que determina esa variable. Una vez determinada la variable de salida, lo que hacemos es generar el pivoteo. En este caso, como podemos ver, sería en la columna x1, y entonces ya ahí determinando cuál va a ser la variable de salida, lo que hacemos es dividir ese número de entrada para poder que nos dé 1, y lo que hacemos después de eso es toda la fila dividirla por ese mismo número, y después de esto empezamos a convertir los valores de la columna en 0, multiplicando y restando así la variable. Después de esto lo que hacemos es repetir, entonces el proceso se repite dentro de la fila z hasta que no tengamos ninguna variable en negativo. Después de esto pues ya pasamos, cuando ya no tenemos ninguna variable en negativo, entonces ya podemos decir de que completamos el método y que tenemos el resultado mejor. En este caso vamos a dar un ejemplo en donde pues seguimos con el mismo ejemplo que presentaba anteriormente, pero aquí pues ya, como podemos observar, ya tenemos la tabla de inicio, y ahora pues empezamos a determinar la variable. Entonces, como ya dijimos, en la columna x1 tenemos la variable negativa mayor, que es menos 120. Entonces lo que hacemos es dividir el resultado por los números de la columna, y de esa manera determinamos el positivo, que es menor, y así determinamos cuál va a ser la variable de entrada, que en este caso, como podemos observar, el número menor positivo es el 3. Entonces ya podemos decir que la variable de entrada se va a colocar en x1 s2. Entonces en este caso, como podemos observar, lo que hacemos es dividir para que nos dé 1, y lo aplicamos esa misma división a toda la fila, y de ahí pues ya lo que hacemos es convertir la columna por la parte de arriba a 0, haciendo pues la operación matemática correspondiente, que en este caso lo que se hace es multiplicar el pivote por menos el número de columna que va a entrar, y se suma para que nos dé como resultado un 0. Y de ahí pues nuevamente, cuando ya tenemos actualizada completamente la tabla, lo que hacemos es analizar la tabla y determinar si en la fila z tenemos aún un número negativo. Entonces, como sí tenemos un número negativo, que en este caso es menos 28, podemos decir que sí tenemos una variable de entrada, y que esa variable de entrada va a ser en x2. Entonces en esta columna lo que hacemos es nuevamente dividir el resultado por los números de la columna, y así determinar cuál de estos es el menor número positivo, y determinar nuevamente la variable de salida, que en este caso la variable de salida sería, como es 2,5, entonces podemos decir que la variable de salida se ubica en x2s1. Hacemos nuevamente la división y repetimos el proceso nuevamente. Ya con la tabla completamente actualizada, revisamos la fila z, y como podemos observar, pues no tenemos ningún número negativo. Entonces podemos decir que ahí ya hemos terminado como tal de encontrar la solución óptima. Entonces, como podemos ver, la solución óptima quiere decir que el mayor número o el valor mayor de z es 430, y que para maximizar lo que tenemos que hacer es
1,5 unidades de X1 y 2,5 unidades de X2. Y pues las variables de holgura nos dieron Z, lo que quiere decir pues que no sobró nada y que el problema como tal ya está en óptimas condiciones. Y aquí ya utilizamos, también aplicamos el método Solver para poder eh, verificar los resultados y determinar si realmente sí. Entonces como tal pues ya ahí terminamos el proceso y podemos pues encontrar el valor óptimo o la solución óptima de este problema. Muchas gracias a todos, que tengan un feliz día.